Muy buenas tardes con todos. Es un gusto una vez más encontrarnos en los conversatorios de Radio Ecuador. Y gracias a la doctora Karina Frosasco, que en esta tarde, en esta noche, donde nos estén escuchando, pues vamos a conversar sobre las competencias socioemotivas y bienestar en el aprendizaje. Un tema que nos lleva mucho a la reflexión en estos momentos de la educación. Yo creo que estos temas son los que deben trascender dentro del campo educativo, entre los docentes, y estar conversando siempre acerca de, de las emociones que tienen nuestros estudiantes dentro de sus instituciones educativas, de sus salas de clase, y en todo momento nosotros como docentes ayudarles a manejar eh, estas interrelaciones que tienen entre ellos y con los docentes también. Karina, bienvenida. Cuéntanos, por favor. Hola, buenas noches. Gracias por compartir este momento de reflexión tan necesario, obviamente. Y nada, bueno, gracias a quien se va a unir y a quien después nos va a escuchar. Eh, y bueno, aquí estamos para compartir este momento así tan importante, ¿no? Eh, Estoy escuchando vuestras preguntas y inquietudes y bueno, y es un conversatorio como tú dices, así que conversemos. Gracias, Karina. Sí. Empecemos por, ¿cómo definirías tú las competencias socioemocionales dentro del contexto educativo? Ok, bueno, sabemos muy bien que las competencias son habilidades que se adquieren, sobre todo, se entrenan. Nosotros hablamos de entrenamiento porque en realidad eh, las emociones vienen con nosotros, ¿no? Vienen como parte de nuestra herencia de especie, pero el poder gestionar, ¿no? Eventualmente, digo, estas emociones, porque eventualmente no siempre tenemos que gestionarlas, a veces es necesario, bueno, poder acogerlas, entenderlas, saber de qué se trata, saber entender además cuáles son eh, los, eh, los marcadores somáticos, ¿no?, que nos dan estas emociones, por ejemplo. Saber además qué cosa me lo causa, y, y eventualmente digo, porque generalmente, o a veces, más bien, hablar de autorregulación se podría confundir con reprimir nuestras emociones. Por eso digo eventualmente. A veces está bien acogerlas y saber qué señal nos dan estas emociones, qué nos quieren decir, porque efectivamente son señales que nuestro organismo, que nuestro cerebro nos envía. Entonces, saber reconocerlas como señales, sobre todo, es muy útil. Imagínate que, bueno, nuestras emociones, por ejemplo, básicas, que son, bueno, el disgusto, el miedo, la tristeza, la alegría, la sorpresa, la rabia, son emociones que hemos heredado, ¿no es cierto?, de nuestra especie y como consecuencia, y hasta ahora son válidas y nos ayudan, ¿no?, a sobrevivir, nos dan señales para que reaccionemos a cualquier cosa que está un poco o en algún momento rompiendo nuestro equilibrio. Eh, Solo digo que vivo en Italia, así que puede ser que cada tanto mezcle alguna palabrita, así que tengan paciencia. Otra cosa que me importa enfatizar es esto, justamente, que a veces las estrategias de regulación que utilizamos no son todas adaptivas, ¿no? Adaptativas, son a veces contraproducentes, porque cuando muchas veces, sobre todo en el contexto escolástico, ¿no?, queremos ayudar a nuestros alumnos a autorregular o a co-regular, porque a veces la mayor parte de nuestros niños no tienen la posibilidad de hacerlo solo, porque efectivamente nuestra corteza prefrontal madura, según los estudios, a los 25 años. Entonces imaginemos que en toda la etapa de nuestra vida y hasta los 25 años es muy difícil, sobre todo para los pequeños, poder reflexionar en lo que hacen, poder pensar, ¿no?, si una cosa la hicieron bien o la hicieron mal, y generalmente vemos este tipo de respuestas o actitudes en las escuelas, ¿no? No estés triste,
En cambio, así lo que estamos haciendo es que darle un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Que no está bien estar triste. Sin embargo, las emociones son señales de nuestra biología que nos indican que algo está pasando, que tenemos que reaccionar y que tenemos obviamente que accionar también. Entonces, está bien que empecemos a alfabetizarnos emocionalmente, eh, tratando de entender cuáles eventualmente son esas estrategias adaptativas de regulación, como puede ser eh, la resignificación, ¿no? La resignificación que es cuando algo me pasa, y hago un ejemplo mío personal, si no, si nos molesta, eh, cuando llueve, ¿no? Llueve y tenía que coger un autobús, entonces siempre me lamentaba porque el autobús no pasaba, estaba retrasado, entonces todas las veces que este autobús no llegaba yo me lamentaba y decía, hoy me voy a mojar otra vez y otra vez que no pasa, llego tarde después de un día de trabajo. Y un día dije, ¿sabes qué? Como siempre voy en autobús, la próxima vez que llueva, cojo un paraguas, me pongo mis botitas del agua y me camino 20 minutos, una cosa que me va a hacer muy bien. Entonces, resignificar es, no encontrar la cosa negativa en todo lo que me pasa, pero ver si hay algo que puede tener un significado distinto, ¿no? Y eso es un modo de autorregularse en modo adaptativo, distinto del evitamiento, por ejemplo, que es evitar la emoción, ¿no? No hacerse cargo en algún modo, pero obviamente no es porque no lo queremos, sino es porque no nos han enseñado. Y como hablamos que de un entrenamiento, ¿ok? De lo que puede ser la gestión de las emociones, no la gestión de las emociones, perdón, la gestión de la reacción de las emociones, porque las emociones no las podemos gestionar, son automáticas. Eh, es interesante conocer efectivamente cuáles pueden ser y acordarnos siempre que como adultos corregulamos, ayudamos a regular y que no basta decir no llores, que no basta decir porque no puedo eventualmente no llorar si en ese momento lo siento, tal vez lo necesite, ¿no? Necesite esa reacción. Lo que hay sí que acompañar es que las reacciones no sean disfuncionales, ¿no? No sean funcionales a un contexto, no sean funcionales para mi salud y etcétera, ¿no? ¿Y por qué tú dices en un contexto escolar sobre todo? Porque en el contexto escolar nosotros sobre todo pedimos lo que es la performance académica o pedimos que nuestros alumnos estén concentrados, pedimos que nuestros alumnos estudien, ¿no? Y pedimos que se esfuercen cognitivamente. Solo que si nuestro cerebro está ocupado a resolver un problema emocional, es difícil que después se pueda concentrar o pueda estar interesado, ¿no? En la parte más de tipo cognitiva, ¿no? Cognitiva entre paréntesis, pero de tipo cognitiva. Y entonces necesitamos que nuestros alumnos puedan mantener un cierto equilibrio, que estén en un ambiente seguro donde puedan regularse, sentirse ayudados a canalizar la energía, ¿no? Que esa emoción nos puede suscitar y bueno, y como consecuencia poder volver a lo que se llama la homeostasis, ¿no? Para nuestro cuerpo, ese equilibrio que nos permite recuperar energía eh, para hacer cosas distintas que simplemente tener que estar continuamente gestionando, ¿no? Nuestras emociones. Y nada, además quería terminar solo con esto diciendo que recordémonos que el contexto educativo es un contexto de relaciones, no es un contexto solo de instrucción, no es donde yo voy solo a aprender a que alguien me transmita conocimiento, sino es un lugar donde a veces muchas personas eh, aprenden a relacionarse, ¿no? Porque a veces, quién sabe, ¿no? La familia, qué tipo de aprendizaje le ha dado. Entonces, la escuela es un escenario efectivo de relaciones y entonces no podemos negar, ¿no? Eh, esa parte tan importante que es nuestra vida emocional. Gracias, Karina. Lindsay, Natalia Alejandra y María Rosasco, ustedes también siéntanse en la libertad de participar en este conversatorio. De eso se trata, de conversar entre todos, cualquier Ujú. aporte que puedan manifestarlo, pues estamos
abiertos los micrófonos para que ustedes también lo puedan realizar cualquier comentario que así lo deseen. Karina, tú mencionaste y lo anoté porque me quedó en mi mente flotando por ahí. Entrenar las reacciones de las emociones. Ujú. ¿Qué tan difícil es realizar este entrenamiento en estudiantes y en profesores? Eh, Primero se empieza desde nosotros los adultos, ¿no? Que somos el punto de referencia, ¿no? Somos el espejo de nuestros estudiantes. Ellos se reflejan en lo que hacemos, cómo lo hacemos, en lo que decimos, por qué lo decimos. Eso porque obviamente durante eh, el crecimiento, digamos, de nuestros niños y adolescentes, eh, perdón, vuelvo para atrás. No, quiero decir que los niños y los adolescentes, sobre todo, necesitan ese espejo para crecer. ¿Y qué sucede? Que como obviamente hacemos parte de una especie y esta especie hace parte, ¿no? De lo que es los mamíferos, y todos los mamíferos necesitan del adulto que lo acompaña hasta que después los dejan solos, ¿no? Para poder vivir solos. Así que nosotros necesitamos absolutamente entender que antes de entrenar a nuestros estudiantes somos nosotros que tenemos que entrenarnos, ¿no? Que saber estar seguros de que podemos ser justamente esa guía que le indica el camino, que les da recursos, para que ellos mismos puedan encontrar el modo como decíamos antes, de entrenar estas competencias. Eh, Así que yo creo que es fundamental que empecemos nosotros a autoconocernos y bueno, y dejar un poco las creencias de lado y entrar humildemente en este cambio, ¿no? Bueno, que estamos todos llamados, obviamente, del contexto y de la época en la que vivimos. Y en este mismo sentido, ¿qué relación podríamos tener entonces entre el desarrollo socioemocional y el bienestar integral del estudiante? Ok, en tanto, bueno, digamos que el bienestar, yo generalmente cuando hablo de bienestar, que es un término bastante usado y bastante manipulado, digamos, me gusta imaginar el modelo de Sherlock y Verdugo, ¿no? Que habla de distintas dimensiones del bienestar. Em, por eso mismo, si se habla de bienestar interpersonal e intrapersonal, eh, creo bueno, que en el contexto escolar, sobre todo, eh, es necesario que, como decíamos antes, ¿no? Que nos demos cuenta que para que haya un equilibrio en esa dimensión, ¿no? De nuestra existencia, eh, hay que regular el ambiente en el que vivimos. Hay que saber regularlo, hay que saber crear pautas de convivencia donde nosotros adultos somos coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos, y como consecuencia también lo serán, obviamente, nuestros estudiantes. Me decías que, bueno, a ver, digamos que el equilibrio es fundamental, sobre todo en este momento donde las frustraciones son siempre más fuertes, más difíciles de gestionar y más difíciles de aceptar. Las frustraciones son necesarias en unas etapas de nuestra vida. Siempre tendremos una frustración en algún momento de nuestra vida. Y bueno, y de ese poco saber cómo ayudar a veces a los jóvenes a gestionarlo, bueno, vemos que hay altos grados de depresión, de ansia, de suicidios. eh, y bueno, y por eso estamos un poquito preocupados también por la salud mental de nuestros estudiantes. Algo se nos fue de las manos y aún no sabemos bien qué. Bueno, sí, algunas cosas las podemos hipotizar, pero bueno, pero es hora de empezar a pensar más que en la tecnología, en cómo nuestros estudiantes van a afrontar el nuevo y futuro incierto, ¿no? que tienen adelante. Y entonces se trata de crear justamente ese equilibrio, ¿no? Así que yo al bienestar, en este caso, eh,
lo conecto un poco con, como decíamos, con la idea de equilibrio, de encontrar un equilibrio, de saber que la frustración hace parte de nuestra vida. Cuando hay una frustración en la clase, sobre todo hablamos de adolescentes, porque aunque en realidad, digamos la verdad, también los pequeños, ¿no? Los pequeñitos últimamente, ¿no? A todo les viene aceptado, generalmente no hay un no, cuando sabemos que en la infancia es importante el no, porque el no es un límite que ponemos y entonces ellos saben cómo moverse en ese límite después cuando se vuelven un poco más grandes y en adolescencia saben manejar mucho mejor esto de la frustración cuando desde pequeños los hemos entrenado a entender que no siempre hay un sí, ¿no? Que muchas veces hay un no y que bueno, y aunque llore, aunque todo el día esté con la cara de enojado, pero bueno, pero eso está bueno, muy bueno para crecer. Eso es bueno para crecer, es un buen señal para crecer después. Solo que ahora las mamás, a mí me pasó con mi hija misma, ¿no? Pequeñita porque quería una cosa que no podía tener, entonces mamá dijo que no se podía, y bueno, lloró como 4 o 5 cuadras mientras caminábamos y todos me miraban mal como diciendo, ¿qué le habrá hecho esta madre a esta niña? ¿No? Y entonces ese es el temor también de los padres, que tenemos esta presión, eh, que las personas pueden imaginar que algo le hemos hecho, ¿no? Porque llorando todo ese tiempo, como la mamá no le compró esto, pero ¿qué le costaba a la mamá comprarle? Pero después sabemos bien, muy bien que por la psicología, que el no también educa en el momento justo, ¿no? Entonces, el bienestar se va construyendo desde pequeñitos, ¿no? Entonces, los padres y los educadores se tienen que ocupar de informarse, ¿no? Que por cada edad, por cada fase de los grupos, hay cosas que van aceptadas, hay límites que van puestos y que no hace mal poner límites en realidad. Sí, comparto muchísimo contigo, Karina, eso de establecer límites, ¿no? Ujú. De hecho, comenzábamos tras cámaras contigo sobre nuestros chicos, ¿no? Actuales que son producto de la pandemia. Exacto, exacto. Y realmente sí, en la pandemia muchas veces les permitimos hacer un montón de cosas, pero ya cuando están en el ámbito escolar es muy distinto. Entonces sí deben saber manejar sus emociones. ¿Y cómo se podría hacer, cómo se podría integrar entonces el desarrollo socioemocional en una planificación curricular de la institución educativa? Yo creo que la cosa primero es que estar conscientes, ¿no? De que hay que introducirla y porque algo tiene que cambiar y porque tenemos que empezar, digamos, um, a tomar en serio estas cosas que no son solamente una cuestión de innovación o una cuestión de obligación, pero tenemos que estar convencidos. Funciona y va a funcionar solo si estamos convencidos, ¿no? Si por ahí hacemos un paso atrás y miramos las cosas desde un punto de partida, que yo creo que un punto de partida fue, como decías antes, la pandemia. Lo que pasa que inmediatamente los resultados no se vieron, ¿no? Porque entusiasmados de salir del encierro, entusiasmados de volver a vivir nuevamente, entusiasmados de encontrar nuevamente con las personas, nos olvidamos, pero que ahí algunas eh, algunas edades, ¿no? que sufrieron el encierro y, bueno, el no poder socializar, bueno, como se dice, quemaron etapas y sobre todo perdieron posibilidades, ¿no? De construir algunas cosas que obligatoriamente en algunos momentos de nuestra vida tenemos que construir. Pero en ese momento, bueno, no se pudo y después no recuperamos nada, ¿no? Partimos como si tuviéramos, partimos con la cuarta, ¿no? Como se dice, sin mirar atrás, ¿no? Y sin evaluar, aunque en realidad hay muchos estudios y mucha gente que se dedicó, psicólogos, yo participé también a un grupo que apenas termina la pandemia tratamos de entender qué había pasado, ¿no? En los niños en ese periodo. Pero como educadores partimos, ¿no? Partimos sin mirar atrás, partimos otra vez con los mismos métodos, con las mismas creencias, con las mismas expectativas. Así que, bueno, ahí nos perdimos algo, ¿eh? Y eso que hemos perdido y por no pararnos un momento a pensar qué íbamos a hacer, ahora tenemos las consecuencias.
yo creo que son esas las consecuencias, ¿no? De la pandemia. Y bueno, y otras cosas también, no solo la pandemia, sino el nuevo horizonte tecnológico. Entonces, hay tantas cosas nuevas que yo creo que los niños, y esto no lo digo yo, hay estudios del UNICEF y de otros entes internacionales que explican claramente que hay una serie, ¿no?, de factores que afectaron a nuestros chicos bueno, y que nosotros no supimos ver. Y bueno, y ahora tenemos que reaccionar, digamos, si no, no se sabe dónde vamos a ir a parar, ¿no? Así es, mi estimada Karina. Un saludo, se acaba de unir Alicia también. Ujú, Bienvenida, Alicia. bienvenida. Estamos en el conservatorio, perdón, en el conversatorio. Mira, tú no te puedes justificar porque es temprano y aquí son las 12:30 de la noche, así que yo me puedo justificar. Estamos en el conversatorio y siéntete, Alicia, en plena confianza de intervenir cuando tú desees también en esta Ujú. conversación. Sí, sí, Eh, es decías, necesario que sí. Karina, decías convencer al docente en primer lugar. Y yo te Eso comento, hacemos. No, la, no, la- no, no, convencer no, ¿eh? Se tienen que autoconvencer. pero mira, yo te comento algo muy particular que sucede aquí en el Ecuador, ¿no? No sé, en otros contextos, no sé si Ujú. Lindsay también quiera comentar si sucede lo mismo en México. Eh, Cuando se conversa con los docentes, ellos manifiestan, pero la pandemia ya pasó, ya toda le meten a la pandemia. Los alumnos ya pasaron la pandemia, ya eso ya quedó atrás. Y no nos damos cuenta que lo que está quedando en ese rezago y en realidad el aspecto socioemocional de esos estudiantes, de esta generación al menos que Sí, tenemos en estos momentos, es bien compleja. Entonces, sí. ¿qué podemos hacer en ese sentido? O sea, ¿cómo autoconvencerle, cómo convencer al docente, cómo indicarle que todavía estamos en ese rezago de esa pandemia? Es difícil, es muy difícil. Eh, Creo que la evidencia la tienen delante de sus ojos, ¿no? Porque al menos por mi experiencia, ¿no? Por las formaciones que hago, las capacitaciones a docentes, se sienten siempre más frustrados de su trabajo, se dan cuenta que los estudiantes reaccionan poco al conocimiento, que están menos interesados, se refugiaron, ¿no? Y se refugian en un mundo virtual, ¿no? Porque no se identifican, creo, con el mundo real, eh, y al menos, y sobre todo, no se identifican con nosotros, con los adultos, ¿no? Eh, eh, Autoconvencerse, tendrían ya que haber se dado cuenta que las cosas han cambiado, ¿no? Ellos mismos, a veces muchos mismos lo dicen, que las cosas son distintas. Bueno, y ese distinto es justamente el cambio que se produjo y que lamentablemente no podemos o no queremos ver. En realidad cambiar cuesta muchísima energía, cuesta muchísimo tiempo, ¿no? El poder cambiar. Bueno, y a veces se crean estas enormes barreras, ¿no? Pero no hay otro modo. Así que en realidad no sé bien, ¿no? No quiero ni juzgar, em, pero es importante que, bueno, que decidan los gobiernos tal vez, ¿no? A este punto, qué tipos de competencias tienen que tener los educadores para estar enfrente de nuevas generaciones, sobre todo, ¿no? Generaciones tan distintas y que están viviendo un cambio además radical, ¿no? Por el tema de las tecnologías, que no son simplemente un recurso donde voy a buscar cosas, son un recurso que me sirven para todo. Entonces, sí, queda ese vacío, ¿no? No está más esa parte del educador que una vez o algunos eran los que, bueno, me consolaban si algo no funcionaba, me daban, no sé, me daban aliento para seguir, me daban una estrategia nueva,
me daban coraje para aceptar la frustración, etc. A ver, entonces si esa cosa, si ese eh, esa parte importante, ¿no? Que es la relación en realidad entre el educador y los estudiantes, queda vacía y tenemos la tecnología donde ellos la pueden ir a colmar. Y no solo la tecnología, también las drogas, ¿no? Sabemos cómo funcionan, tecnología y drogas trabajan y van a afectar nuestro sistema dopaminérgico, ¿no? Nos dan tanta gratificación continua e inmediata que, claro, después el estudiante dice, ¿yo para qué voy a estudiar esto? ¿Para qué me voy a sentar a repasar todo este tiempo cuando tengo a alguien que en 2 minutos me explica, me dice, me resume, me corrige y bueno, y ya voy ahí a la escuela y es suficiente? Así que si no hay relación, no hay guía, no hay facilitador, no hay mentor, entonces preguntémonos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahí, no? ¿Qué estamos haciendo en ese rol de educadores, no? Y pues al hablar entonces del rol de docente dentro de la institución, ¿qué competencias socioemocionales deberían ser imprescindibles para un docente actual, según tu criterio, Karina? Según mi criterio, yo creo que lo primero que tienen que aprender el docente de este siglo, ¿no? Es la escucha activa. ¿Por qué? Porque la escucha activa ya me da un grandísimo, me ayuda a hacer un paso en adelante, ¿no? Adelante. ¿Por qué lo digo? Porque la escucha activa te exige, en algún modo, de salir de tu mundo interior, ¿no? Eh, eh, Hay un autor italiano que sigo mucho que dice de mantener una distancia pedagógica, la llama él, ¿no? Esta distancia pedagógica que me permite no juzgar, escuchar sin interpretar y reinterpretar, ¿no? Un poco también la empatía entra en juego en esto, ¿no? Porque me meto en el lugar del otro, me meto en el lugar de su inexperiencia, me meto en el lugar de su ser adolescente, de su ser niño, ¿no? Me pienso un poco en ese ser niño y después me hago un poco de parte, pero porque la escucha activa lo que hace es evita la interpretación. Entonces así puedo recoger mucho mejor el mensaje, ¿no? De mi interlocutor, poder leer bien el mensaje no verbal, ver si hay una incongruencia, ¿no? Entre lo que dice y lo que expresa, ¿no? A través de sus gestos. Eso es ya creo que sería un buen entrenamiento como inicio, ¿no? Para un educador. Siguen la empatía, que en realidad están conectados, ¿no? Poder escuchar activamente, ser empático y sobre todo creo que la comunicación, ¿no? Los espacios comunicativos. Eh, Falta eso, falta la comunicación entre los pares, por lo tanto entre los compañeros, falta la interacción y la comunicación entre los estudiantes y los docentes, no sé, en los países de las personas que están escuchando, pero sobre todo en las escuelas superiores, en las escuelas de bachillerato o en escuelas secundarias, nos hemos refugiado mucho en las calificaciones. ¿Okay? Yo creo que nos hemos refugiado en las calificaciones porque no teniendo estas competencias, no queriendo reconocer que es necesario crear una relación con nuestros estudiantes, que no significa que soy tu amigo y podemos hacer lo que queremos un día, hoy no tengo ganas de dar clases, nos damos clases, nos vamos. No, eso no significa. Significa un aula segura, un aula donde yo me encuentre tranquilo, donde si hay un error o me equivoco o tengo una duda o algo que comentar, o hoy es un día que no estoy bien y no puedo estar concentrado, bueno, que alguien se pueda acercar, ¿no? Que me dé espacio o me dé un momento, un espacio. Lo que pasa es que corremos porque tenemos exámenes, pero la vida de una persona, y sobre todo digo a adolescentes siempre, ¿no? Porque parece los que sufren un poco más, en este correr, no estamos dando espacio a las necesidades, ¿no? Que surgen y que son muy, muy, muy evidentes. Así que, bueno, repito, escucha activa, empatía, autoconocimiento, lo que se dice comunicación asertiva, que generalmente después estas palabras se escuchan tanto que ya no se saben qué significan,
pero significan una gran conciencia de la responsabilidad que tiene el educador, ¿no? En frente de una persona, porque está en realidad influenciando en su vida emocional, y no solo en toda la vida de la persona, en toda la trayectoria de vida de una persona. Es un gran influente, sí. Sí, tienes toda la razón porque no falta esa empatía, sobre todo de muchos docentes con los estudiantes. Y es por el sistema mismo del hecho de las calificaciones, de los programas de estudio. Natalie, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Tal vez sí se me escucha bien. Muy bien, Entonces, Sí, es un poquito de problemas con el internet, estoy con datos, pero bueno, justamente desde esto que hablábamos de la empatía, de conectar con los estudiantes también, se me viene una de las experiencias que yo tuve en algún momento en el instituto donde trabajé. Bueno, contextualizando un poco, el instituto es de educación superior. No es tanto como adolescentes y niños, pero sí habían chicos que obviamente eran jóvenes y que estaban recién empezando el instituto. Pero se me viene justamente una vivencia, una experiencia que tuve con una docente que, bueno, estuvimos como evaluando una clase y ella era como la primera clase que ella iba y ella compartió con los estudiantes no sé, o sea, bueno, es que se puso en una discusión con varios docentes en el colectivo docente, pero lo que ella hizo fue compartir que tenía dislexia y que tenía un poco, creo que fue TDA que indicó a los estudiantes. Y estábamos como un equipo evaluando la clase y bueno, fue una clase bastante didáctica, realmente los chicos conectaron, estuvieron súper atentos porque era una clase sobre códigos a nivel internacional de emergencias, ¿sí? Entonces, uh -huh. pero ella comentaba, bueno, esto y lo pusieron en discusión cuando quisimos ya dar como el informe de la evaluación de clases. Y como estábamos varias, bueno, yo me considero, digamos, como una docente un poco joven, 28 años, pero teníamos otros docentes un poquito más, digamos, de más edad, y se puso sobre la mesa una discusión bastante interesante que después, bueno, yo obviamente tenía mi visión, pero era una discusión que algunos decían que no se le podía mostrar a los estudiantes cierta debilidad del docente, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, pero habían otros que decíamos, no, yo creo que, bueno, era mi caso, ¿no? Como que yo creo que poner en la mesa una debilidad no sé si llamarlo debilidad, realmente no lo llamaría yo así, pero Uh -huh. digamos, algo que el docente tiene o que el docente reconoce dentro de sus estudiantes también es crear un ambiente seguro Uh para que -huh. ellos sientan la libertad también de Uh quizá -huh. decir si en algún momento tienen algún problema. Entonces, pero fuera de esto también había la discusión de los profesores, que para mí también era bastante válida, que ellos decían que muchos estudiantes a veces cogen eso como una especie de quizá burla o de quizá que tomar como menos importante lo que hace el docente. Entonces ellos decían que se querían enfrentar eso, que quizás un poquito más como tradicional también pensar eso de que uno como docente no se puede, digamos como que colocar al nivel, porque más o menos ese era el argumento, ¿no? Uh Colocar al -huh. nivel del estudiante y tal, pero justamente se me venía eso porque hablamos que esto, ¿no? De empatía, de conexión. Y claro, son discusiones que al día de hoy nosotros como docentes, con todos los retos, con las generaciones, con los cambios generacionales, que también para Uh -huh. nosotros es bastante complejo. Sí. Se me venía esa vivencia y no sé qué tal a ustedes les parece como colocar eso en una discusión, ¿no? Sí, no sé, Paul, ¿quieres responder tú o respondo yo? Tú, Karina. Perdón, Natalie, ¿tú de dónde eres? ¿De qué país nos estás viendo? Natalie, ¿de dónde estás viendo? ¿De qué Perdón, país? de Ecuador, de Ecuador. Allá. Ah, de tu país, ¿eh? En realidad, eso son creencias, ¿no? Lo de las debilidades. Obviamente hay que estudiar bien la situación, ¿no? Cómo afrontarla. Digamos que es inmaduro también decir, voy a mi clase y digo, ay, tuve un día tremendo, hoy estoy cansado, no puedo manejarlo. Otra cosa es, digamos, no es necesario compartir las vivencias
íntimas del educador, ¿no? Para conectar con los estudiantes. Es otro tipo, ¿no? de clima, digamos que hay que crear. A un ejemplo, yo misma, ¿no? Cuando entro en una clase, el primer día, lo primero que se hace es se pacta, se hacen pactos. Digamos que ponerse en juego no es contar cómo yo me siento siempre a mis estudiantes, pero es saber que estoy, ¿no? Que estoy ahí y, bueno, puede ser que un día tenga un día mal, pero no voy a entrar con la cara mal, porque en realidad yo teóricamente tendría que saber que las emociones además son contagiosas, que si yo entro con esa cara voy a instaurar un clima que no es compatible con el aprendizaje. Entonces, como se dice, dejemos afuera, ¿no? Nuestras problemáticas, pero a veces no se puede dejarlas afuera porque a veces estamos en realidad con temas personales que son complicados, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es trabajar en grupo, en team, los profesores, por un lado. Por otro lado, tiene que ser coherente la elección de la institución. ¿Qué queremos hacer con las competencias socioemotivas? ¿No? ¿Qué implica? ¿Cómo me pongo en juego? ¿Qué implica para mí tener que hacer parte de este proyecto? Y después no significa necesariamente, ¿no? Tener que estar contando lo que a mí me pasa, lo que no me pasa como educador. Repito, se manifiesta este compromiso, digamos, emotivo con los alumnos cuando yo doy espacios para la comunicación, pero cuando yo me pongo como facilitador y yo también puedo contar personalmente una anécdota de algo que me pasó, para empatizar, ¿no? Para saber que también a mí me han sucedido cosas, que igualmente uno ha tenido que afrontar cosas, no tiene que contar todo perfectamente como es, depende también con qué niños, depende del contexto de la edad de los niños, pero poder pactar cuándo, cómo vamos a comunicar, qué es lo que vamos a comunicar, a mí me parece una buenísima idea. No creo, en realidad puede ser que, claro, soy rígido, improvisamente, me vuelvo empático, claro, mi estudiante se encuentra un poco desorientado, por eso es una cosa que se va construyendo. Entonces, al principio, por ejemplo, poder hacer alguna actividad, comenzar con un circle time antes de empezar la clase, poder, digamos, medir qué tipo de emociones son las que sentimos en este momento antes de empezar, porque tal vez antes tuvimos un examen y estuvimos estresados, entonces estamos como desgastados por el estrés. Entonces, ¿cómo nos sentimos? Bueno, y entonces el educador ahí también puede evaluar qué tipo de estrategia didáctica va a comenzar, porque si saben que los estudiantes están estresados, están cansados o están tristes, hubo algo que los puso mal, etcétera, etcétera, obviamente yo no puedo partir a hablar en el libro en la página 20 porque ninguno me va a estar escuchando. Entonces, ahí en este pacto, ¿no? En este tipo de contexto relacional, el alumno no se va a dar cuenta que o es una debilidad o que yo estoy cediendo a mis emociones y entonces no sé cómo gestionarlas. Es una cosa que se construye, se empieza, ya digo, primero con un proyecto, se piensa qué tipo de cosas quiero poner en juego, cómo me siento yo con respecto a eso que quiero poner en juego, porque a lo mejor no me siento efectivamente, entonces tiene que haber un profesional, un experto que me muestre cuáles son los beneficios, que va a ser beneficioso también para mí, que no corresponda a esta idea de que yo demuestro debilidades y que en realidad las debilidades las tenemos, porque somos seres humanos, entonces poder estar cerca, digamos, estoy leyendo lo que dice Linsley. Algunos docentes han referido que el trabajo, a ver, voy a leer, a ver si me conecto con ella. Han referido que el trabajo socioafectivo representa una carga laboral adicional no reconocida ni compensada. En la pandemia, los profesores brindaron contención emocional sin directrices claras por parte de la institución, con poca capacitación en ese ámbito y con consecuencias emocionales como fatiga por compasión.
Al retomar las actividades presenciales, la carga administrativa, así como el acento en alcanzar indicadores cuantitativos relacionados con remedia el puntino puntino. Claro, algunos docentes, sí, algunos, pero algunos docentes han referido, sí, que representa una carga laboral adicional. Ese es el problema también. Verlo como un trabajo, ¿no? Y no como parte, en realidad, de un crecimiento personal. Eh, Esto lo voy a hacer, me va a ocupar un poco de tiempo al principio, pero me va a ayudar en las relaciones, me va a ayudar en mi profesión, me va a dar más satisfacción, no obstante la burocracia, no obstante todas las cosas que tengo que afrontar diariamente, porque ahí, en eso de que hay o no misión en esto de ser educador, no tengo idea si es una misión o no, pero si también es una profesión, me tengo que adecuar a las cosas nuevas porque eh, tantas empresas también en este momento tienen que afrontar cosas nuevas y los empleados tienen que afrontar cosas nuevas. Entonces, profesionalmente, yo tengo que crecer junto a mi contexto social, porque tenemos un rol importante de grande responsabilidad, ¿no? Eso es crecer y orientar las generaciones futuras, sobre todo en este momento donde la visión del futuro es muy incierta, ¿no? Y entonces, sí, claro, pesa, sobre todo si llevamos tantas otras cosas, puede pesar, pero la cosa que pesa es que lo peor, digamos, es que no vemos el beneficio a largo plazo. Y esta es la cosa que habría que brindar también de parte de las instituciones, ¿no? Sí, está bien, bueno, no te viene recompensado nada, pero te va a dar satisfacción a largo plazo, te va a hacer cambiar un poco la perspectiva, te va a ayudar a relacionarte con tus estudiantes, te va a permitir llegar a la escuela sin la carga que sientes tal vez todos los días, ¿no? Esa es una parte de mi respuesta. Y otra cosa que decías, que han dado brindaron contención emocional. Sí, 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 seguramente. Bueno, pero de otra parte, sí, aparte, ¿no? De nuestro rol, esta contención. Si no le damos la familia y nosotros adultos a los niños contención, ¿quién se las daba, ¿no? Y bueno, y después, ¿quién se hacía cargo de todo esto? Alguien se tenía que hacer cargo. Y yo creo que nosotros los adultos somos los que tenemos que hacernos cargos. La carga administrativa lo comprendo porque en realidad en todo el mundo es así. Es casi lo mismo. Por ejemplo, en Italia también hay una carga administrativa muy pesada. Eh, claro, sí, sí, un poco es desde ahí, de las instituciones, ¿no? Son las que tienen que empezar a movilizar las cosas en modo genuino, ¿no? En modo, como decíamos desde el principio, estar convencidos de que es un trabajo que nos va a beneficiar en bienestar, ¿okay? Que tal vez ahora lo veamos como un peso, como una cosa nueva de la innovación. En cambio, no es así. Tenemos que empezar a entender que somos seres que hemos evolucionado. Y esa evolución, ¿no? Comporta un entrenamiento de parte de nuestras competencias de orden superior. Y si no, la tecnología nos supera, porque nosotros volvemos para atrás y la tecnología va para adelante y bueno, así que un esfuerzo hay que hacerlo, digamos. Lindsay, yo comparto un criterio con Lindsay y sí, estoy muy de acuerdo en la parte que dice con respecto a que las instituciones educativas pues nos dejaron que como votamos salir definitivamente, cada Eso uno sí, salga como pueda, exacto. pero ahora yo me pongo desde el otro lado. Ya, estamos hablando mucho de los que los docentes deben dar contención socioemocional a los estudiantes y la contención socioemocional de los docentes, ¿dónde queda? O sea, ¿qué deberían hacer las instituciones, Karina, o cómo deberían actuar los directivos para también Bueno, darle esa contención socioemocional al docente? Porque también, como tú manifiestas, somos seres humanos. mm, el problema es que, bueno, yo hablo por mi experiencia, pero generalmente la institución se ocupa solo de dar indicaciones y nada más, no se ocupa en realidad, al menos aquí, por lo que veo, se ocupa de la parte burocrática, de la parte organizativa, por eso sí, también desde las instituciones habría que formar las personas a ser canalizadores de prácticas socioemocionales.
y eso tampoco sucede. Pero lo que pasa es que, como se dice, no podemos estar esperando siempre que desde el alto nos digan lo que tenemos que hacer y que alguien nos contenga. A veces somos nosotros que tenemos que aprenderlo y obviamente que sacar nuestros recursos, de nuestra capacidad de regenerar, ¿no? De regenerarnos. Bueno, eso se llama mentalidad de crecimiento, ¿no? Segundo Dweck, no sé si la conocen, a Carol Dweck, que habla de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Bueno, y eso se trata también un poco, ¿no? Si tenemos mentalidad de crecimiento, trataremos igualmente de encontrar recursos, ¿no? De unirnos a otras personas, como hemos hecho tantos, y ver qué podemos sacar de bueno y entre nosotros darnos un poco de confort y energía para saturar algunos momentos. Es un tema bastante complejo, digamos, así que habría que dedicar bastante tiempo a evaluar una serie de parámetros, ¿no? Pero en este momento las mismas instituciones, bueno, lo están pidiendo, ¿no? Están pidiendo que formemos a nuestros estudiantes en competencias socioemotivas, ¿no? Pero como decíamos, es importante reflexionar primero mm, cómo queremos nosotros afrontar, si lo afrontamos desde siempre las barreras, desde la resistencia cultural, va a ser difícil, ¿no? Que también podamos ayudar a nuestros estudiantes a hacerlo. Así que, bueno, habría que hacer una buena mesa redonda y discutir, bueno, estos son grandes cambios, así que son conclusiones que vamos sacando en base a las experiencias. Eh, Así que, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta o una observación. Natalie, por favor. Sí, bueno, justamente de lo que decía Raúl y decía Karina, nosotros tuvimos como una iniciativa dentro de la institución a hacer un departamento de bienestar que siempre ha estado como guiado hacia los estudiantes, como decía Karina, ¿no? Pero acá lo que hicimos fue como tratar de cambiarle el nombre y llamarle Departamento de Bienestar Institucional. Bien. Generalmente era un hombre, pero que obviamente dentro de eso estaban 3 psicopedagogos, uno estaba para los estudiantes, perdón, un psicopedagogo para los estudiantes y una psicóloga para los docentes. Ahora, lo que tú decías, justamente enfrentarte a esas barreras culturales, por ejemplo, a nosotros nos pasaba, bueno, no estuve tan cerca de ese proceso, pero como era parte de aseguramiento de la calidad, estuve como en algunos indicadores con ellos conectando y decían que no habían recibido a docentes, y no es como que los docentes no necesitaran Sara. digamos, pero sí también era un poco como de, es algo nuevo, nunca lo he visto, capaz y vaya a haber alguna, si yo me quejo de alguna cosa, vaya a haber alguna represalia. O sea, sí había como ese de no sé cómo manejar tampoco esto. Entonces, capaz nosotros decíamos, bueno, puede ser que lo que haya falta es socialización de qué es lo que queremos hacer como departamento de bienestar institucional, ¿no? Y darle como el nombre, darle sus misiones, sus textos para que ellos comprendan, ¿no? Y era eso, también enfrentarse a que los docentes a veces no estamos acostumbrados a quejarnos porque somos el adulto responsable y tal. Entonces, sí había que hacer ahí como una campaña un poquito más de cuidado al cuidador, le dicen bastante Claro. en la salud, pero sí, o sea, Sí. también no somos cuidadores a la final. Exacto, sí, exacto, sí. Ay, perdón. No, está bien. No, es verdad, sí, es verdad. Eso también es verdad. El hecho de que muchos docentes, claro, se encontraron improvisamente a hacer cosas que nunca habían hecho, por ejemplo, pero el problema, ¿sabes cuál es? Es que no es una cosa nueva en realidad. Es una cosa vieja, esto también de las competencias socioemocionales. No es una cosa de hoy, de ayer. Bueno, ahora tal vez en algunos países se está volviendo como más en auge, más obligatorio, pero las competencias sociales, de las competencias socioemocionales se habla desde hace muchísimo tiempo. También en el ámbito educativo se habla de mucho tiempo, lo mismo que las tecnologías. Nos encontramos que había docentes que no sabían gestionar las tecnologías. Pero estamos hablando de 2020, ¿no? No estábamos hablando del 1990. Entonces, 2020, ¿por qué? Siempre por el mismo tema, siempre por esta resistencia, ¿no? Al cambio. Entonces, improvisamente nos encontramos con gente que no sabía cómo comenzar, cómo gestionar la didáctica a través de
de los sistemas online. Y bueno, está bien, aprendimos, pero aprendimos, esa es la pregunta, aprendimos. Eh, Así que sí, hay que trabajar un poco con esos sesgos, ¿no? Con el tema de que es debilidad, con el tema de que si me presento puedo tener una represalia u otros tipos de, eh, digamos, de cosas que evidentemente hemos aprendido en nuestra infancia o en nuestra cultura, ¿no? O nuestras familias. Eso hay que romper un poco con eso, yo creo. A ver, el cómo en lo específico, no sé, no lo sé sinceramente. Eh, para ir cerrando, Karina, Sí. hemos hablado en este conversatorio de los docentes, de la institución educativa como tal, pero ¿cómo pueden las familias colaborar con las instituciones educativas para fortalecer este desarrollo socioemotivo de los niños, de los adolescentes? Las familias son muy frágiles, al menos en Europa. Eh, entonces, y es como que sea aquí en Europa, bueno, en Italia donde vivo, pero en otros países europeos es lo mismo, confrontándome con mis colegas. Eh, lo que siempre hablamos es, eh, bueno, que las familias también necesitan apoyo, porque también las familias están sosteniendo en estos momentos eh, crisis de valores, digamos, crisis de identidad familiar, ¿no? Y lo mismo aquí, ¿no? No hay alguien o una institución o un gobierno que se haya hecho cargo, ¿no? Cada uno hace lo que puede y cada uno, si puede, consulta expertos que guíen a la familia a ayudar a los hijos, ¿no? Em, en la medida de colaboración, hay que hacer pactos. Yo creo que funciona cuando empezamos a hacer pactos, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes y cómo podemos autoayudarnos, obviamente. Eh, Sería interesante que la escuela un poco a veces se abriera a algunas iniciativas, ¿no? O pudiera crear momentos compartidos entre hijos. Aquí ha sucedido, ¿eh? Hemos hecho algunos proyectos en algunas escuelas con esta amiga y colega psicóloga. Ha hecho trabajos muy bonitos. Por ejemplo, eh, han hecho una reunión de padres de la escuela secundaria. eh, y en esta reunión de padres ella contaba un poco cómo son, ¿no? Los adolescentes, porque se trata de adolescentes, de niños de 12 años hasta 18. Y se contaba cómo funcionaba un adolescente en realidad, ¿no? Y cuáles son las modalidades con las que no interactuamos con nuestros hijos, por ejemplo. Y lo mismo estaban los educadores, también están los profesores y todos. Y entonces, para empezar a sentirnos todos identificados, ¿no? Con nuestro modo de actuar. Y también empezar a darnos cuenta que cuando una generación tiene los mismos códigos comunicativos, no quiere decir todos los adolescentes son en este modo, esta generación es una maleducada, a veces escucho, ¿no? Esta generación no sabe pensar críticamente, esta generación no sabe esto, no sabe el otro. Estas afirmaciones, ¿no? En las que no nos tomamos responsabilidades, compartidas, ¿no? En estos momentos de discusiones, ¿no? Emergen todas nuestras creencias. Entonces, como que los adultos nos miramos y decimos, ah, bueno, entonces tú le dices lo mismo a tu hijo, a mí me pasa lo mismo, a ti te pasa lo mismo, entonces hay algo en común que tenemos que resolver juntos. Esa idea, ¿no? De poder crear proyectos donde los padres participan, pero no proyectos que duran 2 o 3 meses y se terminan ahí, ¿no? Porque las cosas, estos tipos de cambios, ya decíamos antes, son cambios que duran en el tiempo, que van analizados los cambios, qué cosa hay que hacer de nuevo, en qué nos equivocamos, cómo podemos empezar, ¿no? Y tener la humildad, ¿no? No decir, uy, mis debilidades, mis cosas, no. Bueno, sí, estamos en un momento de fragilidad, ok, nos hacemos cargo juntos, ok. Entonces, encontrar estos momentos, lo que ha hecho esta psicóloga fue muy bonito porque pidió a los alumnos
que escribieran cartas a sus papás. Y anónimamente después leyó cartas y la mayor parte de los adolescentes pedían lo mismo a sus papás. Y después pasó lo mismo, pidió a los papás que escribieran cartas también anónimas y la leyeron en esta clase en modo anónimo. Pero también ahí los adolescentes se sintieron identificados, ¿no? Que los papás tratan de hacer lo mejor para ellos, ¿no? Que hacen lo que pueden en realidad, ¿no? Y lo hacen siempre pensando en lo bueno. Pero ¿qué pasa? Que no hay comunicación ahí, ¿no? Generalmente decimos, y yo estoy haciendo todo por ti, yo nunca esto nunca lo tuve, y bueno, mi hijo me podría decir, y bueno, ¿y quién te lo pidió, no? Que me dieras esto, yo en realidad no lo necesito. Entonces, a ver, ¿qué es lo que necesitan, no? ¿Qué es lo que necesitan los adolescentes? ¿Cómo lo acompañamos sin ser demasiado autoritarios, sin ser demasiado rígidos y sin ser también demasiado permisivos, ¿no? Entonces, en la medida de esa moderación, eh, pero es una cosa que tenemos que pactar con otros adultos educadores. Y creo que esos momentos son constructivos. Habría que dar espacio a los padres a que puedan participar, a que puedan decir cuáles son sus miedos, a cuáles son sus fragilidades bueno, y qué necesitamos nosotros adultos para sostenernos entre nosotros también. Así que creo que esos espacios son importantes, hacer pactos de corresponsabilidad, pero entre todos. Y me parece que desde ahí se podría empezar, ¿no? Humildemente, mirándonos en la cara y diciéndonos qué nos sucede, qué nos pasa, qué tenemos miedo bueno, y qué nos agota. En realidad, este conversatorio ha sido muy fructífero. Te vamos a seguir molestando, Karina. No muy seguido, porque Oh, medianoche. Es pero basta, medianoche. eso, basta que sea un sábado, que estemos todos un poquito más frescos. Sí, realmente estas competencias socioemotivas para el bienestar en el aprendizaje queda todavía mucho por conversar, mucho por analizar, con la experiencia que nos contaba Natalie. Interesante, ¿no? Me dejó también pensando eso, ¿hasta qué punto debemos los docentes, pues, comentar estas cosas? Porque a los estudiantes les encanta, ¿no? Cuando les comentamos cosas de nuestra vida personal, les fascina, les Sí, encanta. Eso, el chisme es lo que más les gusta, eso no, les sí, les fascina. gusta porque dice, uy, es humano mi profesor, ¿eh? También a él le pasan cosas. También tiene un Y por, hijo, ¿eh? ah, También es un padre, wow, qué grande descubrimiento. La única cosa que tenemos que pensar muy bien, pero es que no es todo ya y que aunque yo implemente actividades y propuestas, no es ya que va a cambiar todo, porque también tenemos esas tendencias. Hacemos algo lindo y como no funciona en poco tiempo, boom, lo abandonamos. En cambio hay que ser perseverante, ¿no? Hay que determinar un objetivo a largo plazo, trabajar sobre ese objetivo, saber que no podemos caer, que nos tenemos que volver a levantar, que tenemos que mirar para atrás, que después tenemos que mirar para adelante. Entonces, esas cosas tenemos que ponerlas en cuenta y esas son también competencias socioemotivas, ¿no? Eh, así. Lo que comentó Lindsay también, ¿no? Pues uh-huh, interesante de que, sí. y también nos lleva a una reflexión que realmente yo comparto con ella bastante, porque sí, si bien es cierto, fue una pandemia, nos cogió desprevenidos a todos porque no teníamos las herramientas Uh-huh, en ese momento, se aprendió al apuro, sí, docentes aquí en el Ecuador fallecieron, sí, muchos les tocó abandonar su trabajo porque no se sí. sentían capaces de Uh-huh, estar frente a una computadora, poder hacer una transmisión. Fue muy fuerte para todos. Entonces, uh-huh, por eso yo sí, comparto mucho lo de Tinsey en el sentido de que uh-huh, también los docentes deberían habernos ayudado en ese sentido. Bueno, uh-huh. tenemos largo para seguir conversando. Ahora Exacto. una oportunidad. Te agradecemos, Karina, infinitamente, Natalie, María, Alicia, Uh-huh. Lindsay, bien, por su presencia y Gracias, Dios sí. me estaremos viendo en otro momento. Muchísimas Sí. gracias y con todos, pues que tengamos una buena tarde, buena noche, buena madrugada en el caso de Karina. Gracias, gracias. Me sabrán perdonar, sí. Gusto infinitamente de parte de quienes hacemos Ready Ecuador y de todas las personas que nos hemos unido en este conversatorio. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga y un hermoso fin de semana.
Gracias a ti, Muchísimas, Paul. Hablamos. hasta luego, Hasta gracias. luego.